Yo tengo Romanos 10 para conversar con ustedes y la experiencia de Pablo. Pero bueno, lo único que hablamos en la semana con Brian y Cristian era quién hacía qué cosa. Pero cómo lo hacía y qué iba a hacer no habíamos dicho nada. Pero bueno, se ve que el Señor está queriendo que volvamos a Romanos, Elba. A Romanos le dimos algunas vueltas este año, el año pasado, digamos. Pero bueno, parece que Romanos sigue siendo fuente de aprendizaje, ¿no? Y vamos a leer primero el capítulo 10 de Romanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 10. Dice así: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Tremendo deseo. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Ahí viene un punto y coma. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa a los hombres y por eso buscan ser librados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido. Porque la ley se cumple en Cristo para librar de culpa a todos los que tienen fe. En cuanto a quedar libres de culpa por cumplir la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero en cuanto a quedar libres de culpa por medio de la fe, dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos hacen caso del mensaje de salvación. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice: yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir: los que no me buscan me encontraron y me mostré a los que no preguntaron por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. El contexto de esta carta es, una carta del apóstol Pablo, obviamente, a la iglesia en Roma. Iglesia que Pablo nunca había visitado cuando escribió la carta. Sí tenía previsto un viaje, uno de los viajes de Pablo,
en donde iría a España y pasaría por Roma. Una carta, que diría, preparatoria de la visita de Pablo a Roma, a la iglesia en Roma, ¿no? Y creo que tiene como tres grandes partes la carta. Primero, lo fundamental, lo que le transmite a esa iglesia tal vez nueva, tal vez creciendo, tal vez buscando dónde estaba cimentada su fe. Entonces, los primeros capítulos de Pablo es, ¿qué es la fe cristiana? ¿En qué se basa la fe cristiana? ¿En qué creemos? ¿En qué Cristo creemos? Cuando decimos que tenemos fe, ¿qué quiere decir? Y hay una cosa bien interesante de estos capítulos de Romanos, es que yo diría la fe verdadera en el sentido de la vida cristiana. Cuando digo de la vida cristiana, digo de la vida que se ve. A mí me gusta decir, el testimonio es lo que vemos, ¿no? No solo lo que decimos. Lo que decimos también es parte de nuestro testimonio, pero lo que hacemos fundamentalmente. Y Pablo dice, bueno, la fe es esto, es vivir como Cristo quiere que vivamos, o ir transitando el camino que Cristo quiere que transitemos. Después, el apóstol trabaja algunas cuestiones más que tienen que ver con el desarrollo comunitario o la doctrina cristiana. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Cómo nos congregamos? ¿Cuál es la forma, digamos, que tenemos para desarrollar nuestra comunidad? En este entendido muy claro de Cristo y de los apóstoles, de que la vida cristiana no es el desarrollo de la espiritualidad individual exclusivamente, sino que es el desarrollo de la vida espiritual, personal, puesta al servicio de la misión. Todos somos misioneros y misioneras, nuestro desarrollo espiritual puesto a eso. En este sentido, en lo personal no creo en un gran desarrollo espiritual metido para adentro, sino que creo en el desarrollo espiritual que hace al cambio, a la transformación de la vida permanente, cuando nuestra vida es bendición para otros. Eso es el desarrollo espiritual. Lo otro puede ser mucho conocimiento bíblico, mucha intelectualidad, pero tal vez poca bendición hacia otros, digamos, ¿no? Hay gente que conoce muy poquito de la Biblia y es de gran bendición a otros. Eso es una vida espiritual fuerte, potente, de la que Pablo le enseña a los romanos. Y al final les hace unas recomendaciones, en los últimos capítulos, unas recomendaciones prácticas sobre la vida cristiana, ¿no? Sobre cosas más administrativas, digamos, ¿no? De cómo desarrollar. Ese es el contexto en donde Pablo desarrolla esta carta, digamos, ¿no? Ahora, cuando decimos, y Brian lo traía con mucha claridad, esta actitud de Pablo y de Silas en ese contexto carcelario, parece que siempre las cárceles fueron bastante indignas, digamos, ¿no? Hay pocas experiencias en el mundo de que un privado de libertad es respetado en todos sus derechos, aun cuando tenga sus derechos de ambulatorio restringidos por haber cometido una infracción a la ley, digamos, ¿no? Parece que si estás preso tenés que ser violentado en todos tus derechos para que aprendas, ¿no? Esto de que ¿cómo es el dicho ese de que con la letra con sangre entra, ojo por ojo? Bueno, hay varias. Exacto. Palo para que aprenda. Todas esas normas populares están por encima, digamos, de los tratados de derechos humanos y del respeto a la dignidad humana, digamos, ¿no? Bueno, parece que Pablo y Silas, Brian decía que estaban presos injustamente, porque habían sido acusados injustamente. Pero estaban presos por revolucionarios, estaban presos porque estaban, de alguna manera, enfrentándose a la religiosidad de aquel momento, diciendo, esta religiosidad han desvirtuado lo que es el vínculo con Dios. Y Jesús nos enseñó el verdadero vínculo con Dios, que es exclusivamente a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ya no más a través de la ley, no más a través de la moral, no más a través de portarse bien. En todo caso, el portarse bien es consecuencia de la fe, pero lo que nos salva es la fe. En ese contexto de Pablo,
en ese último piso del fondo, digamos, de la cárcel, como lo describía muy gráficamente Brian, demasiado gráficamente, no, bien gráficamente Brian, la actitud de vida de Pablo y de Silas, de alabanza. Y no solo de alabar a Dios, sino de dar testimonio de que había cosas por encima de ese sufrimiento. ¿Qué había? Lo trae Cristian en la reflexión. Esperanza. Esa esperanza que fortalece, ¿no? Pablo y Silas tenían esperanza de que por ese testimonio, ese sufrimiento que ellos estaban pasando, otros conocieran a Jesús, que vieran que había una cosa superior que el sufrimiento, algo que los iba a librar definitivamente, no solo del sufrimiento de esa cárcel indigna, sino del sufrimiento del castigo del pecado. Eso era el mensaje que Pablo y Silas transmitían en ese momento, que transmitieron cuando vino el terremoto y abrió las cárceles y ellos se quedaron ahí y el carcelero asombrado porque ya se veía él en la cárcel por haber dejado escapar a los presos, y Pablo ahí diciendo, no, acá estamos. Y ese testimonio hizo que el carcelero reconociera en Jesús a su Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, esa es la autoridad que tiene Pablo, que Dios puso en Pablo para hablar de lo que es la vida cristiana. ¿Qué ejemplo, qué autoridad tenía Pablo habiendo pasado por estas cosas? Tal vez trayendo desde la conversión de Pablo, de cómo Pablo se convierte. Yo me acuerdo cuando era adolescente, en la iglesia de los hermanos San Rocha, creo que esto lo he contado alguna vez, que a veces me olvido las cosas que cuento, ¿verdad, Karina? Pero, lo cuento de vuelta, que seguro que alguno no lo escuchó nunca. Había muchos hermanos, nosotros éramos adolescentes, ¿no? Estábamos en el grupo adolescente y jóvenes, y había muchos hermanos que se habían convertido al Señor de grande, de veteranos, digamos, ¿no? Hay un hermano de mucho testimonio que se convirtió al Señor porque los jóvenes, el 31 de diciembre hacíamos una reunión, esperábamos el año todos juntos en un culto y una comida también. Y pegado a la iglesia, 25 de agosto 149, en el 25 de agosto 147, hay un club, el Club Social Obrero de Rocha. Y el 31 también esperaban el comienzo de año todos juntos, con bastante cerveza, bastante whisky, esperaban todos juntos. Y nosotros después de la una y pico salíamos a la vereda con folletos y a hablar con la gente y don Tomás Osada, veterano, grande, salió, ¿no?, aguantándose ahí en las paredes, pero vio un grupo de jóvenes y se acercó a conversar. Y bueno, de esa charla y de esa oración y eso, un hermano muy fiel, hasta los 98 años, falleció el año pasado. Pero él predicaba, se levantaba a predicar y no había día que no dijera, porque la conversión es esto. Yo iba para allá, el Señor me rescató y empecé a caminar para allá. Entonces los adolescentes que escuchábamos y que nos habíamos criado, veníamos de tercera generación de cristianos, decíamos, ¿dónde está el cambio rotundo en mi vida? ¿Qué iba para allá y para dónde iba? ¿Para el infierno? ¿Iba para allá? Y nos costaba entender. Ese testimonio de nuestro hermano, para muchos fue de mucha bendición y para nosotros fue de confusión. Hasta que, bueno, obviamente con los pastores y con los ancianos, dijimos, bueno, esa es la experiencia de don Tomás y tal vez de muchos otros, de que iban para un lado y la conversión, la transformación los hace ir para otro. Para aquellos que de alguna manera han ido conociendo la fe cristiana, es un proceso permanente de conversión, pero es probable que no experimenten nunca como experimentó Pablo cuando se cayó, porque le apareció esa luz enorme y se cayó del caballo, y Jesús le dijo, el ángel le dijo que lo estaba persiguiendo, que estaba, ¿y a quién persigue? Él estaba convencido que estaba persiguiendo a quienes hacían mal, a los cristianos que estaban desobedeciendo la ley. Bueno, esa conversión de Pablo, esa conversión de don Tomás, son reales. Y las otras, las que van
conociendo de alguna manera a Jesús en un proceso de conversión permanente, también son muy válidas y también son de testimonio para aquellos que tienen una experiencia de niños de repente en la iglesia. Pero estas cosas me parece que hay que como aclararlas, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, ¿verdad? Pero voy a esto, ¿qué autoridad tenía Pablo para hablar de estas cosas, de qué implica ser cristiano y vivir la vida cristiana? ¿Quién con más autoridad que Pablo para decir enfáticamente estas cosas? Uno podría tomar este capítulo de los Romanos y hacer un análisis más político, por ejemplo, de la situación que está viviendo Israel y Palestina hoy, ¿no? Uno podría sacar algunas conclusiones de ese pueblo que creyó estar en el camino de Dios, como dice los primeros versículos, no está basado en el verdadero conocimiento. Tienen un deseo de servir a Dios, pero ese deseo está movido por otras cosas que podemos llamar poder invasor, podemos llamar deseo de dominio político y territorial, podemos llamar expansión económica, podemos llamar inclusive hasta darle un análisis más religioso en el término de esa religión, digamos, que conocieron los judíos, mal interpretada, ¿no? Porque, bueno, es una lucha entre hermanos, judíos y palestinos, pero no lo vamos a hacer. Hay mucho análisis, digamos, basado en estas cuestiones de la desobediencia del pueblo de Israel y la búsqueda del pueblo de Israel equivocada de pretender servir a Dios por caminos que no son. Pero sí podemos tratar de situarnos nosotros en el día de hoy y decir, cuando queremos servir, cuando queremos ayudar, cuando queremos dar una mano a una persona en situación de calle, cuando queremos hacer algo de desarrollo comunitario, cuando queremos dar un testimonio como iglesia con los niños, con la familia, con el barrio, con la comunidad, ¿cuál es nuestro sentido y motivación de servicio? Es porque es importante que la iglesia esté activa en el barrio, es importante, tenemos, digamos, la obligación de servir entre los niños, los adolescentes y los jóvenes, o nuestra motivación es una motivación conociendo, teniendo en cuenta el verdadero conocimiento, reconociendo que es Dios quien libra de culpa a los hombres y por eso buscan ser librados por sus propios medios sin someterse a lo que Dios ha establecido. ¿Estamos sometidos individual y colectivamente a la voluntad de Dios? ¿O hacemos las cosas porque es bueno que los cristianos estemos en esto, es bueno que los cristianos nos reunamos, es bueno que los cristianos oremos, es bueno que los cristianos prediquemos, es bueno que los cristianos... o lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa por la fuerza de que la fe impone en nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestra práctica cristiana? ¿Estamos movidos por esa espiritualidad que hablábamos al principio? ¿Nuestra vida es resultado de nuestra espiritualidad? Lo mucho o lo poco que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a este lugar y nos juntamos y tenemos el deseo de estar cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada instancia? Porque hay una fuerza que Dios puso en nosotros que nos hace el deseo de sentir, o porque, mira, si no voy, capaz que me llaman diciendo, che, ¿qué te pasó? Luis, que no viniste, o Melba, que no viniste, o Vivian, que no viniste. No, venimos porque hay una fuerza que Dios puso en nosotros que nos hace bien. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar en este momento y en aquellos momentos en donde somos convocados para compartir esto de la comunidad. Esto es una enseñanza para nosotros, en el sentido de pensar qué es lo que le agrada a Dios. Esta situación que vive el pueblo de Israel, que por mucho tiempo
Fue un pueblo que intentó servir a Dios, pero a la vez servía a otros dioses y a la vez desobedecía. Y ha pasado lo que ha pasado, porque entre otras cosas ha sido un pueblo que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador. Un pueblo que inclusive lo llevó a la cruz, en el entendido humano, digamos, de un pueblo que se rebeló contra Jesús porque Jesús denunciaba la mala práctica religiosa y la mala práctica que los judíos estaban llevando adelante. Y el pasaje y la enseñanza de Pablo se centra mucho en algo que también Pablo experimentó muchísimo, que es ¿cuál es el valor de la ley? ¿Cuál es el lugar de la ley en la vida cristiana? ¿Qué lugar ocupa en nosotros la ley? Sin caer en esto que no importa las normas, no importan las leyes, no estoy lejos de reflexionar en ese sentido, pero sí pensar cuál es el lugar que ocupa la ley, la norma, el que dirán, el cumplimiento de la sana doctrina, el cumplimiento de los mandatos. ¿Qué lugar ocupa en nosotros? Si ocupa el primer lugar, nos estamos equivocando, porque estamos poniendo el valor de la salvación en nuestra conducta, en nuestro propio esfuerzo de hacer bien las cosas. Y dice, en cuanto a quedar libres de culpa por cumplir la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. ¿Nos animamos? ¿Somos capaces de cumplir toda la ley? Porque en la medida que no cumplimos un punto, estamos fallando. Estamos incumpliendo toda la ley. Somos pasibles de castigo. Si nos animamos a cumplir toda la ley, estamos librados de culpa. ¿Alguien se anima a decir, yo para atrás, no, pero para adelante voy a cumplir toda la ley, voy a hacer todo lo que Dios manda? Si hay una persona que pueda hacer eso, dice la palabra, lo dijo Moisés, está libre de culpa. Pero, ¿por qué vino Cristo? Porque no podemos. Porque la etapa de esa de cumplir la ley ya pasó y fue un fracaso. Un fracaso nuestro, de la humanidad. Y no podemos decir fue un fracaso de los viejos que no cumplieron. No, si hoy estuviéramos en la etapa de, bueno, los que cumplan la ley son salvos y están librados de culpa, sería mucho peor. Más peor, como decían en Rocha. Más peor. No, digo, está claro, ¿no? Está claro que no cumpliríamos con la ley, que no podríamos librarnos de culpa, no podríamos ser salvos por nuestra conducta. Nuestra conducta nos acusaría permanentemente de que estamos desobedeciendo. Por eso el valor de Cristo. Entonces, acá está el riesgo de aquellos que conocemos a Jesús y que hemos dicho, la única forma que yo tengo de librarme de culpa, de ser salvo, es a través de entregarme en las manos de Jesús, creer en su obra. Pero muchas veces transitamos por esto, somos perdonados, sentimos realmente la experiencia de salvación y después ponemos la fe en segundo plano y nos establecemos en la norma, nos establecemos en la ley y hacemos que otros y criticamos a otros porque no cumplen con la ley, porque no cumplen con lo establecido, porque no cumplen con lo que nos gusta que los otros hagan. Y eso es realmente poner la ley, la norma, la moral por encima de la fe. Y no implica, lo repito, no implica no ayudar y no ayudarnos a tener una vida cristiana sana. No implica hacer cualquier cosa. Implica que lo primero es la transformación de la fe. Y nuestra conducta tiene que ser un proceso de transformación permanente, producto de lo que creemos, no al revés. Y otra experiencia de mi adolescencia, no crean que fue traumática, ¿no? O sea, tengo muchas experiencias lindas, pero hoy justo me tocó
contar alguna no tan linda. Tengo muy agradecido a Dios por mi adolescencia, por la comunidad en la que estuve, que en el acierto, en el error aprendí muchas cosas, y de mi familia también, por supuesto. Pero llevábamos amigos del liceo, ¿no? Estábamos con ganas de compartir la fe. Entonces llevábamos a 2 o 3 peludos. En aquella época, no hace tanto, obviamente, no se crean que hace muchos años, se usaba el pelo largo. Ahora se usa el pelo así como yo, ¿está? Así. Pero en aquella época se usaba el pelo largo. Ahí vamos, con los amigos de pelo largo. Ese chico se tiene que cortar el pelo para estar en la iglesia. Decían los ancianos. Y nosotros decíamos, pero pará un poquito. Pero vos sabés, y aparte el tipo se cuida el pelo, se peina, se lo lava todos los días, se pone shampoo, está loco la vida con el pelo, y vos le decís que para entrar a la iglesia tiene que cortarse el pelo como... No, estaba prolijo. Se le da piojo, bueno, estaba prolijo el tipo. Entonces, eso es poner la ley. Yo no sé si los hombres tienen que usar pelo largo, pelo corto, no importa tan poco. Yo creo que tienen que usar pelo corto, ¿no? O sea, por eso me arreglo así. Pero si viene un hermano con pelo largo, bienvenido. De última no es lo importante. Por lo menos no es lo primero, digamos, ¿no? Si viene un hermano desprolijo, le caminan los piojos por acá, bueno, te sentás con él y le decís, mirá, te vamos a traer una barrita de jabón, un champú, la próxima reunión vení por lo menos bañadito. Pero no es lo más importante, obviamente, la apariencia, ¿no? No es lo más importante. O sea, te lo tenés que sacar, Luis, digo, pero no importa, te queremos igual. Entonces, esos son los errores que los cristianos cometemos cuando decimos, esto es lo más importante, lo que se ve, cumplir con la norma, no salirte de la doctrina, cuando en realidad todavía no ha experimentado una espiritualidad que le permita cambiar su vida. Por supuesto que tenemos que cambiar y permanentemente muchas cosas. Nos enojamos, somos egoístas, no somos bondadosos, o sea, un montón de cosas malas que seguimos teniendo. Aun cuando tenemos 50 años de convertido, seguimos haciendo las cosas mal. Pero que estamos en un proceso de conversión. Si yo me obligo a hacer todo bien, lo más probable es que me aparte del Señor. Que no busque en el Señor cambiar, sino que diga, yo soy fuerte, entonces voy a cambiar y voy a cumplir con la ley. Como pasaba antes. Antes, para no tener culpa de pecado, es un esfuerzo personal de cumplir con la ley. Como hacemos nosotros, llegamos al semáforo, seamos peatones, bicicleta o auto, hay una roja y paramos, cumplimos con esa ley. Que dice roja, no pases. Y si pasamos, sabemos que cometemos un error y estamos en riesgo de una infracción, de una multa o de un accidente. Ese esfuerzo nuestro, no es el Señor que nos para. Nosotros decimos, roja, paro. Algunos siguen, ¿no? Pero bueno. Entonces, el apóstol Pablo les dice, muchachos, muchachas, romanos, la fe es lo más importante. A partir de vivir la fe en Dios, aparece la esperanza. Y en los primeros versículos, en el primer capítulo, en el capítulo 1, 16 y 17, Pablo, en esta parte de la carta en donde dice, esta es la base, en esto creemos y esto quiero enseñarle, ¿no? Lo primero es esto. Después, cómo vivimos la comunidad y después algunas recomendaciones para crecer. Pero dice, no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Estos 2 versículos son la síntesis. Es decir, al romano, aprendan esto y van por buen camino. Si no saben esto, no saben nada. Si no saben esto, van a cometer errores. Estos 2 versículos de memoria y en el corazón. La fe es lo que nos salva. La fe es lo que nos da la vida. El justo, el justificado,
no el justo de nacimiento, que somos todos pecadores, el justificado por la sangre de Jesús, por fe vivirá. Por fe vivirá. Y el otro pasaje que complementa estos conceptos, que lo trajo también Cristian, es Romanos 5. Así pues, libre ya de culpa, gracias a la fe, ¿qué tenemos? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en esto de buscar agradar a Dios por caminos erróneos, o sea, por nuestra propia fuerza, no logramos la paz? No logramos la paz. Y yo he dicho muchas veces, y me gusta la expresión, si en nuestro corazón no tenemos paz en relación a lo que estamos haciendo, revisemos lo que estamos haciendo. Tomémonos un minuto para revisar. Tomé esta decisión, pero no estoy tranquilo. Revisala. Revisala, ponela en oración, revé esa decisión hasta que tenga paz. Nunca el Señor nos va a acompañar en una decisión que tomemos de la mano de Él sin darnos paz en nuestro corazón. El Señor no restringe la paz en nuestro corazón. Si hemos tomado una decisión y tenemos paz, estamos con Dios. Si tomamos una decisión, aunque nos parezca que va de la mano del Señor y no tenemos paz, para mí eso es un indicador, es una luz, por lo menos amarilla, que implica me detengo, vuelvo a pensar, vuelvo a orar y capaz que la decisión tal vez es la misma, pero con la confianza de que Dios la acompaña. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe, y estamos firmes, y no nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobado nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, si tenemos lleno el corazón de la paz que el Espíritu Santo nos ha dado, estamos en buen camino. Si no sentimos esa paz, revisemos si realmente nuestra vida, nuestras decisiones están siendo verdaderamente resultado de nuestro desarrollo espiritual. ¿O estamos haciendo, como los judíos, las cosas al revés? Que Dios nos bendiga, nos permita seguir profundizando en su palabra.